Muy buenos días a todos y todas. Vamos a proyectar la presentación ahora. Muy buenos días a todo el mundo y gracias por su presencia. Siguiente lámina, por favor. Por favor, se noten que hay interpretación de español al inglés. Pueden elegir su idioma abajo en la esfera, abajo de su pantalla. Siguiente lámina. Tenemos unos panelistas excelentes hoy y les voy a decir que estoy muy emocionada para presentar a ellas. Primero tenemos Catalina Vargas, que es la directora del país de CARE Colombia. Catalina previamente trabajaba como gerente regional humanitaria para América Latina y el Caribe en CARE a nivel regional. Ella es experta en género y ella ha trabajado por más que 12 años en el sector humanitario y de desarrollo con socios locales y organizaciones lideradas por mujeres, promoviendo la equidad de género y la erradicación de pobreza. También tenemos con nosotros Lorena Berenjano, quien es la responsable de MIL en CARE Colombia, que quiere decir que es monitoreo, evaluación, aprendizaje y rendición de cuentas. Lorena ha trabajado durante más que 8 años en organizaciones humanitarias y sociales buscando soluciones en el logro de la garantía de derechos, especialmente con poblaciones afectadas por el conflicto interno o la crisis migratoria venezolana. Ha generado evidencia académica sobre la promoción de la resiliencia de niños, niñas y adolescentes en contextos de conflicto armado. También tenemos con nosotros a Fanny Santana, quien es la oficial de MIL en CARE Colombia. Ella es socióloga y maestra en la disciplina y con experiencia en desarrollo social comunitario y diseño de evaluación de proyectos y investigación social. Fanny ha participado como facilitadora de procesos sociales de base comunitaria y en la elaboración de informes técnicos, académicos y así como docente universitaria. Y también tenemos con nosotras Angélica Ríos, que es profesional psicóloga de Coprodinco. Angélica es psicóloga de la Universidad Simón Bolívar y maestrante en cooperación internacional al desarrollo, dirección y gestión de proyectos. Y tiene experiencia en salud pública, atención de las violencias de género y medios de vida en contextos humanitarios. Y también tiene a mi persona. Soy Holly Walker-Medici, la representante regional de las Américas de la CAP Network. Siguiente lámina, por favor. Quisiera decir que gracias al apoyo generoso del pueblo de los Estados Unidos por medio de la Agencia de Estados Unidos por Desarrollo Internacional, o USAID por sus siglas, tenemos este proyecto. Siguiente lámina, por favor. Les voy a dar un vistazo del webinario. Va a durar 90 minutos y luego vamos a tener una introducción por Catalina que va a darnos un vistazo del contexto en Colombia y del proyecto. Luego, Fanny va a presentar los resultados de la investigación y después yo voy a moderar un panel con Lorena y con Angélica sobre sus observaciones del proyecto. Por favor, usen el chat para presentarse y la función de preguntas y respuestas para el panel. Y se sienten libres en escribir sus preguntas en inglés o en español. Estamos grabando la sesión en ambos idiomas y pido amablemente a las panelistas que pueden hablar un poco lento para que la interpretación pueda captar todos los aportes con calma. Siguiente lámina. Ahora voy a pasar la palabra a Catalina, que va a dar la introducción y contexto al proyecto. A ti, Cata. Muchísimas gracias, Holly, y muy buenos días para todos y todas quienes se unen a este espacio de compartir un poco lo que ha sido la experiencia y el trabajo de la implementación de este proyecto tan importante. Podemos pasar con la siguiente.
Vamos entonces a escuchar antes que nada a una de las mujeres que fue parte de este proyecto para que ustedes puedan tener de sus propias palabras un mensaje que quiere darnos. Adelante. Buenos días, señorita Diela, señorita Laura. Hoy les estoy demostrando lo que estoy haciendo con los ingresos que me están ofreciendo ustedes en el programa Mujer Migrante. Estoy realizando unas empanadas, luego con la ayuda de mi hija salimos a venderlas a las calles para así conseguir ingresos para remediar nuestras necesidades. Gracias a las personas que no conozco que están detrás de cámara y gracias por ofrecernos esta ayuda. Gracias por hacernos demostrar que sí valemos, que somos mujeres que valemos la pena, que nuestro trabajo vale, que sí podemos salir adelante. Mil gracias y un abrazo. Y pues les ofrecemos nuestras empanadas que realizamos para beneficiar nuestros ingresos. Gracias por ese gran apoyo de la mujer migrante venezolana que, bueno, nos ofrecen esa gran ayuda y tengo el privilegio de darle las gracias por ser una de tantas mujeres escogidas por su programa. Mil bendiciones y gracias por ese gran apoyo. Muchas gracias. Podemos pasar a la siguiente. Buenos días. Bueno, este testimonio que queríamos presentar para abrirnos muestra un poco de lo que vamos a hablar durante la socialización del día de hoy. Para iniciar, me gustaría dar unos elementos de contexto sobre Colombia es importante recalcar las diferentes elementos de vulnerabilidad en el territorio, no solamente donde se llevó a cabo el proyecto, pero en general del país. Actualmente, Colombia es uno de los países a nivel mundial con el mayor número de desplazamiento forzado debido al conflicto interno que lleva azotando el país por más de 60 años, con una cifra bastante importante, más de 7.4 millones de personas que han sido desplazadas de su territorio por el contexto de confinamientos, desplazamiento forzado y todos los vejámenes que ocurren en territorio a mano de los grupos ilegales. Este contexto que parece que pudo haberse disuelto con los acuerdos de paz, lastimosamente se ha recrudecido desde el año 2020, aumentando las cifras en territorio similares a las del 2010. Es decir, que estamos viviendo un retroceso de lo que pudo haber sido el avance en temas de conflicto y actualmente a este territorio que antes estaba solamente poblado por personas colombianas, también están llegando las personas venezolanas. Y esto me lleva al segundo punto, que es un elemento importante en Colombia, y es que desde el 2017 estamos recibiendo la población migrante de Venezuela, y actualmente se habla de una cifra oficial alrededor de 2.5 millones de personas que están con vocación de permanencia en Colombia, pero además que siguen migrando, es decir, es una problemática de lento avance, pero que aún sigue cubriendo la mayoría del país porque la gente sigue saliendo de Venezuela. Y esta es una cifra, cuando digo oficial me refiero que son las cifras registradas, porque se conoce que hay un porcentaje de subestimación debido a los pasajes por trochas o por pasos irregulares que siguen siendo evidentemente un pasaje obligado por muchas de las personas que no tienen todos los documentos para poder hacer una entrada formal a Colombia. Y este elemento es muy importante porque, como mencionaba, en las zonas de conflicto, donde antes solamente había población colombiana, ahora también hay población venezolana que se hace, que están siendo víctimas de muchos de los conflictos que están ocurriendo en territorio, y vamos a ver un poco más de eso adelante. A esto se suma el impacto diferencial de la pandemia COVID-19, donde en efecto uno de los principales impactos se da en el comercio informal, y sabemos que una gran mayoría de las personas que están migrando utilizan la economía informal como la única fuente de ingresos para mantener el sustento de su familia. Es decir, que en estos tres contextos o en estos tres elementos de vulnerabilidad sobrepuesta,
es donde se encuentran muchas personas actualmente en el país. Y definitivamente el impacto de las crisis no es la misma para todos los grupos diferenciales, hay un impacto aún mayor para las mujeres y adolescentes, y esto está soportado por todos los análisis que se han hecho en el contexto donde se demuestra que a las mujeres y a las adolescentes tienen un impacto de violencias basadas en género, de riesgos de trata y de todos los demás elementos asociados a la protección específicamente para ellos. En un contexto actual, lastimosamente, después de la firma del acuerdo de paz en Colombia, se generó una ausencia de los actores institucionales en territorio, lo que dio paso a que estos territorios fueran captados por los grupos ilegales, y esto nos enfrenta a una situación de debilidad institucional, específicamente en el contexto del que estamos hablando. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. El proyecto del que vamos a hablar el día de hoy se llevó a cabo en el departamento del norte de Santander, que es el departamento fronterizo con Venezuela, como lo podemos ver en el mapa, específicamente en la subregión del Catatumbo, en Ocaña. Y esta es una zona muy particular en Colombia porque es una zona históricamente afectada por el conflicto interno, porque hay una zona de producción cocalera bastante amplia y, por supuesto, históricamente hay una presencia de actores armados, lo cual conlleva a muchos efectos consecuentes. Y uno de ellos es definitivamente los altos porcentajes de violencia basada en género en este territorio específicamente. Y a partir de los análisis de contexto se identificaba que el maltrato emocional y físico son aquellas violencias reportadas a las mujeres como las más frecuentes, y en muchos casos también identificábamos que quienes eran los perpetradores de estas violencias son los hombres que hacen parte de los grupos ilegales, lo cual aumenta un elemento importante para las mujeres porque hay un temor de poder activar el sistema de protección o de poder incluso pensar en una denuncia. Lo que hace que haya una impunidad constante y que estas prácticas se hayan normalizado o hagan parte del contexto. Y esto también se desencadena en que hay una debilidad en la frecuencia y en la representatividad de los datos oficiales. Por ejemplo, no hay ninguna estadística que demuestre cuál es el impacto de violencias basadas en género para los grupos LGBTIQ+ en estos territorios. Esto tiene que ver justamente por la ausencia y la estigmatización que existe en una sociedad estructuralmente machista y patriarcal, más aún en esta zona del país. Entonces nos muestra que es un contexto bastante sensible, donde existe población colombiana, en muchos casos en confinamiento desplazada, a la cual está llegando población migrante en búsqueda de ingresos económicos que se ven abocadas a estar en este contexto tan sensible. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Este es un proyecto bastante importante que inició en octubre del 2020 y que terminó en mayo del 2022 y que fue financiado y que ha sido financiado por USAID en Colombia, y que buscaba justamente demostrar cómo los programas de transferencias monetarias pueden tener un impacto en el sector de protección para apoyar los resultados de la violencia basada en género. En el enfoque programático de CARE en Colombia, estamos trabajando muy de cerca en todo el ciclo de prevención, mitigación y atención a la violencia basada en género. Entonces, era muy importante contar con estos recursos para generar evidencia que definitivamente informe cómo integrar los programas de transferencias monetarias en una programación para la atención a la violencia basada en género puede definitivamente mejorar la respuesta humanitaria para mujeres y adolescentes víctimas de este flagelo. Este proyecto inicialmente arrancó sus operaciones en Tibú, pero debido al contexto tan sensible de conflicto armado del que estaba hablando en la diapositiva anterior, se tuvo que mover a Ocaña, donde había un entorno mucho más seguro, no solo para las mujeres a las que estábamos atendiendo con el proyecto, pero también a nuestro socio Corprodinco, que hizo parte de este proceso. Este proyecto en Colombia contó con la colaboración del Women's Refugee Commission, que estuvieron liderando toda la parte investigativa
y que era muy importante en este proyecto específico porque nos daba la posibilidad de análisis de datos y de información para probar justamente este objetivo. Con Corprodinco, que es nuestro socio en Colombia, con un valor muy agregado de su presencia previa en el territorio para garantizar un entorno de confianza y poder llegar a las mujeres más afectadas, y con el liderazgo de CARE, porque esta modalidad de programa de transferencias monetarias y violencia basada en género es un modelo que se ha desarrollado en los últimos 5 años, inicialmente en Ecuador, pero que está siendo escalado a otros países y que demuestra el valor agregado de garantizar un enfoque de género para la respuesta humanitaria en la atención a la violencia basada en género. En este marco, entonces, quisiera darle paso a mi colega Fanny Santana, que nos va a hablar específicamente de los hallazgos del proceso de implementación. Fanny, adelante. Muchas gracias, Catalina. Muy buenos días a todos y todas. Voy a hablarles acerca del modelo del programa y el proceso de referencia. El modelo del programa integró la gestión de casos de violencia basada en género y asistencia en efectivo y se basó en el compendio de asistencia en efectivo y vales contra la violencia por razón de género de WRC, IRC y Mercy Corps. ¿Quiénes fueron los participantes en este programa? Hombres y mujeres mayores de 18 años, con orientación sexual e identidad de género diversa, también personas con discapacidad, y en su mayoría fueron mujeres desplazadas, mujeres migrantes y mujeres de la comunidad de acogida. ¿Cómo se hizo el proceso de inclusión de las personas a este programa? El socio Corprodinco se encargó de hacer unas jornadas de sensibilización, tanto con los socios locales, el gobierno local, con el fin de que referenciaran mujeres o personas afectadas por la violencia basada en género. Pero lo más importante también es que no solamente se quedó en el ámbito institucional, sino que también las profesionales de Corprodinco adelantaron campañas de sensibilización en zonas públicas, tanto en el parque principal como en el mercado y cerca de los lugares donde se ejerce el sexo transaccional, con el fin de comunicar de qué se trata la violencia de género a través de la herramienta del violentómetro y de esta manera sensibilizar a las potenciales participantes, quienes después recurrirían a ellas a través de contacto telefónico o personalmente. De esta manera se les aplicó una encuesta de focalización. Inicialmente, los puntajes de la encuesta de focalización eran tan altos que no nos iba a permitir clasificar a las participantes en 2 grupos. Más adelante les contaré de esto. Por lo que las profesionales de Corprodinco, con la coordinadora de implementación, hicieron un análisis caso por caso para poder establecer quiénes recibirían gestión de casos y exclusivamente y quienes recibirían transferencias monetarias ligadas a la gestión de caso. También hubo transferencias monetarias, lo que se llama cash para protección para las sobrevivientes, para el grupo de intervención o grupo de estudio. Estas transferencias monetarias tenían un valor de 370,000 y cada participante podía recibir hasta 3 transferencias monetarias. Los servicios que ofreció el programa fueron asesoría psicológica, información y coordinación, talleres grupales y acceso a servicios legales proporcionados por nuestro socio en terreno, Corprodinco. También hubo derivaciones externas y estas derivaciones se hicieron mayormente a la Comisaría de Familia, a la Defensoría del Pueblo. También hubo asesoramiento sobre el estado migratorio y a las participantes que requerían servicios de salud sexual y reproductiva se remitieron al hospital local. También hubo servicios de educación para el trabajo y medios de vida. Los esquemas de servicios y las vías de referencia se actualizaban con regularidad. Ahora vamos a hablar de la metodología. Esta investigación integró los métodos mixtos, puesto que se hizo una investigación cualitativa con entrevistas semiestructuradas y también un
métodos cuantitativos, puesto que se aplicó una línea base y una línea de salida, y se monitoreó qué hacían las sobrevivientes con la asistencia en efectivo, cómo lo utilizaban para su propia protección, escogiendo métodos individualizados para esto, y esto se hizo a través de la encuesta postdistribución. En la evaluación cualitativa, a través de un muestreo de selección, un muestreo intencional, se escogieron a 60 participantes. Estas 60 participantes, 40 pertenecían al grupo de intervención o de estudio, que es este grupo que recibió las transferencias monetarias ligadas a la gestión de caso, y 20 del grupo de control, que recibieron gestión de casos exclusivamente. ¿Por qué se hizo un muestreo intencional? Porque permitía seleccionar y darle participación a la variedad de participantes que teníamos, tanto migrantes venezolanas como mujeres desplazadas, como personas con identidad de género diversa y asimismo con discapacidad. De igual manera, se hicieron 14 entrevistas a informantes claves al final del programa. Ahora vamos a hablar acerca de las categorías de análisis. Las categorías de análisis fueron la violencia psicológica, económica, física y sexual, y la agencia económica, cuyas subcategorías eran el ahorro, el empleo y las estrategias de afrontamiento. En bienestar, la salud mental general y el sentido de esperanza. En bienes y servicios, el acceso a servicios, asistencia sanitaria y servicios jurídicos. Ahora vamos a hablar acerca de la transferencia de efectivo y el uso de efectivo. Cabe mencionar en primera instancia que el proveedor de servicios financieros fue Efecti. El 83% de las participantes mencionaron que este proveedor les generaba confianza, era accesible, amigable, había un Efecti en su barrio y esto les permitía acceder con rapidez al dinero. El monto de la transferencia fue 370,000 pesos y el 82,5% de las participantes mencionaron que esta transferencia les fue suficiente. Como vemos, el grupo de efectivo hizo un uso del dinero mayormente en la inversión de una microempresa o emprendimiento. Vemos que 32 participantes lo hicieron y esto fue muy interesante en temas de protección. También utilizaron el dinero en cubrir las necesidades básicas, en necesidades para sus hijos e hijas, como mantenerlos en la escuela, saldar deudas, medicamentos para el alquiler, para el ahorro y para el transporte, entre otros. La mayoría de las sobrevivientes mencionaron que ellas mismas controlaban el dinero y unas pocas mencionaron que consultaron a sus familiares acerca del uso que le darían al dinero. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a ver la agencia económica. Como vimos en la diapositiva anterior, el cash para protección les sirvió para reducir el estrés asociado a la pobreza, para fortalecer emprendimientos, en algunos casos para alejarse del agresor y buscar un lugar seguro, para cubrir las necesidades básicas y para complementar los ingresos obtenidos de un trabajo alterno. Hubo mejoras en la vida de las sobrevivientes. El 23% del grupo que recibió efectivo recibió haber ganado dinero por trabajo en los últimos 30 días. Esto de dinero por trabajo antes de la participación en el programa, pues no lo tenían. Y esto fue gracias al uso del dinero en un emprendimiento. El 22% de las participantes en la línea final informó que se permitió ahorrar. Estos fueron cambios muy significativos en la vida de las sobrevivientes. Estrategias de superación. En la mayoría del grupo sin efectivo, informó que no había cambiado su situación económica a causa de la participación en el programa. No obstante, el grupo con efectivo mencionó que este había sido un cambio importante, puesto que el cash le había permitido fundar una microempresa con la perspectiva de tener ingresos a futuro y mantenerse seguras.
El grupo de efectivo reportó una mayor sensación de autonomía, esto también dado por el dinero y las inversiones que hicieron con él. También las participantes, se puede decir que son impulsoras de cambio, puesto que ellas utilizaron este cash para mantenerse seguras, huir de una relación abusiva, motivarse a emprender y también asociarse con otras sobrevivientes para organizar una microempresa y mantenerla a flote. Bueno, en cuanto al empoderamiento, ambos grupos se vieron muy empoderados en cuanto al conocimiento de la violencia basada en género, pero también de los derechos y de las instituciones que las protegen, de las rutas de atención y de cómo mantenerse seguras y, en definitiva, cómo actuar ante una situación de abuso. Otras personas beneficiadas por este dinero que recibieron las sobrevivientes y que también pudieron mantenerse seguras fueron los hijos e hijas, los padres y los hermanos, y cabe también mencionar que con este dinero ellos pudieron acceder a servicios médicos y medicamentos que antes no podían hacerlo porque no tenían recursos económicos. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a hablar acerca de las repercusiones de la violencia basada en género. Hubo una reducción en ambos grupos en lo que tiene que ver con la violencia psicológica, económica, física y sexual. El grupo con efectivo el 22% y el grupo sin efectivo el 13%. En la escala de autoinculpación, el grupo con efectivo tuvo una reducción del 35% y el grupo sin efectivo del 23%. Ambos tuvieron aumentos estadísticamente significativos en las puntuaciones de actitudes de género. Esa es una escala que se usa para captar las actitudes de equidad de género. El 95% de las participantes se sintieron más seguras. El grupo con efectivo tenía una mayor sensación de seguridad. En general, la asistencia en efectivo proporcionó a las sobrevivientes más estrategias para protegerse que la gestión de casos de violencia basada en género por sí solas, y le permitió adaptar la asistencia recibida para abordar mejor sus necesidades, preferencias de protección individualizadas. Quiero dar algunos ejemplos. Algunas mujeres que vendían bebidas calientes en espacios públicos o que mendigaban o que ejercían sexo transaccional se vieron beneficiados en potenciar su economía a través de un emprendimiento. Una mujer con identidad de género diversa mencionaba en las entrevistas que se sentía muchísimo más segura porque ahora podía permitirse tomar un transporte desde su trabajo a la casa y no exponerse a violencias de género callejeras que son típicas en estas poblaciones hacia las personas con identidad de género diversas. Las participantes que habían sufrido de violencia doméstica y de pareja pudieron mejorar su autonomía económica, no depender del agresor, es decir, no pidieron dineros para suplir sus necesidades básicas, pagaron en algunos casos un alquiler para alejarse de sus agresores, cubrieron los costos de transporte para acudir a los servicios jurídicos, por ejemplo, a presentar demandas y hacer algunas declaraciones. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Esta es la categoría de análisis de bienestar y ambos grupos presentaron una reducción del estrés mental, principalmente en el grupo que recibió efectivo, puesto que este efectivo les dio más confianza, de nuevo, para ellas una estrategia de protección fue precisamente invertir en un emprendimiento que le diera ingresos futuros y de esta manera sostener la protección. El grupo con efectivo tuvo un aumento estadísticamente significativo en las puntuaciones de esperanza o optimismo por el futuro y un mayor bienestar y autonomía en el grupo sin efectivo.
La ayuda psicológica y los talleres contribuyeron a un aumento de la autoestima y la resiliencia y la reducción de la sensación de aislamiento. Esto también es muy importante porque al desarrollarse los talleres grupales, ellas identificaron que otras situaciones que las compañeras vivían también eran violencia de género y las unas a las otras empezaron a darse ánimo, a darse aliento y de esta manera constituyeron un grupo bastante fortalecido. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver entonces las recomendaciones. Para este programa se diseñaron unos procedimientos operativos estándar y fueron muy sólidos. No obstante, son perfectibles, son susceptibles de mejora. ¿Y por qué son susceptibles de mejora? Porque muchas nos decían que había que ampliar la duración y el alcance del programa. También todo depende de cuánta oferta en materia de protección, en servicios de protección haya en la zona para incluirlos precisamente en estos procedimientos operativos estándar. En el alcance del programa, muchas participantes mencionaron que era importante incluir a sus hijos, a sus hermanos y a familiares para que entendieran qué es la violencia de género y de esta manera romper con estas violencias que se pasan de generación en generación. También consideraron importante aumentar el personal. ¿Por qué? Porque algunos casos eran muy complejos y las profesionales de Corprodinco se vieron muy cargadas. Y mencionaron que era importante dar una atención personalizada a cada sobreviviente, pues había muchas secuelas del desplazamiento, de la migración y unos casos eran mucho más difíciles que otros. En cuanto a los mecanismos de entrega, la mayoría de las participantes dijeron que Efecti les funcionó. No obstante, sería interesante probar con otros mecanismos de entrega, como el dinero móvil o el dinero a través del cajero automático. El valor de la transferencia. Si bien por regulación del gobierno nacional se entregan 370,000 pesos, muchas sobrevivientes decían que era importante aumentar el valor de la transferencia. Aproximadamente el 17.5% de las sobrevivientes lo mencionaron. Y también adaptar ese monto de la transferencia de acuerdo al caso. Por ejemplo, si una sobreviviente tenía más personas que dependían de ella, y también de acuerdo a la especificidad de su caso. También esta transferencia debería aumentarse para cubrir el transporte y el cuidado de los niños mientras ella estaba inmiscuida en la atención de su caso. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y esta diapositiva es muy bonita porque se llama En sus voces y es el testimonio de dos mujeres, una migrante y una mujer colombiana. Y dice así: a causa de la violencia me sentía mal, como una cosita, y gracias al taller de autoestima tuve fuerzas para defenderme y no dejar que el maltratador me siguiera atacando. Mujer venezolana cisgénero, participante con efectivo. Gracias a la asistencia en efectivo, puedes tener más ingresos, así que ya no dependes de un hombre. Yo dependía de él, porque él era el que trabajaba, y yo me quedaba en casa. Así que cuando me di cuenta de que estaba sola, de que no tenía ningún ingreso y tenía 2 niñas, entonces eso me bloqueó para seguir adelante, y ahora gracias al programa he podido superar eso. Ahora puedo tener mis cosas. Puedo trabajar para sacar adelante a mis hijas. Mujer colombiana cisgénero, participante del grupo de efectivo. Ok, muchas gracias. Este ha sido los resultados más importantes del programa. Doy paso a la siguiente panelista. Gracias, Fanny. Muy interesante los resultados y importante huellas para ir adelante. Yo tengo el honor para moderar este panel
voy a empezar un poco hablando del tema, ¿verdad? ¿Por qué es importante este proyecto y por qué es importante que estamos compartiendo las observaciones? Hace unos años atrás que en el mundo de cash, de PTMs, no hubo mucho uso de transferencias en efectivo en un manejo de casos comprensiva en violencia basada en género. Eso quiere decir, no es como focalizar los sobrevivientes, es más para ofrecerle un abordaje más amplio, tomando lo importante, lo bueno del parte de manejo de casos y por otro lado, lo bueno de PTMs y casarlo en una forma muy comprensiva. Y aquí es donde vemos el fruto de este. Y también para tener unos resultados, datos, investigación bien sólida para como facilitar el uso de esta modalidad en el futuro. Voy a llamar ahora a Lorena y a Angélica para prender sus cámaras y vamos a hablar un poco. Angélica, ok, súper. Podemos quitar la presentación por un ratito. La primera pregunta es para ti, Angélica. ¿Cómo el punto de vista de ustedes? CoProdinco fue la organización que implementó la parte de gestión de casos, ¿verdad? Un trabajo bastante difícil, ¿verdad? Y bastante comprensiva en una zona de Colombia que, como Cata mencionaba, fue un poco complejo. Entonces, lo que quisiera preguntar a ti es, por tu punto de vista de la organización implementadora, ¿cuáles fueron los principales elementos para que sea exitoso el proyecto? A ti, Angélica. Bueno, buenos días, Holly. Muchas gracias por permitir la participación pues, en este espacio tan importante. Creo que la gestión de casos se compone de elementos esenciales de los cuales en todo el tema de diseño y preparación del proyecto se debieron tener en cuenta, como es la articulación institucional, el conocer qué actores tenemos presentes en el municipio para poder activar las rutas e identificar las rutas pertinentes de activación en cada uno de los casos. La atención jurídica y la atención psicosocial. Y aunado a esto, pues un componente fundamental para la gestión de casos y para lograr la superación de las violencias de las mujeres fue integrar la transferencia monetaria al proceso. Pues desde la gestión de caso es una práctica individual que se atiende a partir de las necesidades subjetivas e individuales de cada una de las mujeres que fueran atendidas, teniendo en cuenta sus particularidades como son redes de apoyo, el contexto, su condición o estatus migratorio. No es lo mismo, no tenemos la misma oferta institucional para una mujer migrante que como la tenemos para una mujer colombiana, y en su defecto también, pues aunque la norma y la atención a las violencias de género en Colombia sea igual para todas las mujeres venezolanas carecen de esa información, lo que hace que la atención pues tenga que tener unas bases en cuanto a este contexto de cada una de las mujeres. Cambio. Súper gracias, Ángel, que me encanta este enfoque en la persona que es la participante, ¿verdad? Y entender su entorno y sus necesidades, y ahí es algo que puede hacer el éxito del proyecto. Lorena, voy a cambiar la pregunta para ti. Como Karen tenía un rol muy importante, pero un poco diferente, ¿verdad? De lo de CoProdinco. Entonces, quisiera entender por tu punto de vista, del punto de vista de Karen, Colombia, ¿cuáles fueron estos elementos para que sean exitosos el proyecto? A ti, Lorena. Vale, bueno, buenos días a todos y a todas. Es un placer estar acá compartiendo con todas y todos ustedes. El rol de CARE en esta investigación, o en este proyecto más bien, fue principalmente estar a cargo de la recolección de la información para el análisis
y también de hacer seguimiento a las gestiones de caso que realizaba nuestro socio Corprodinco. En ese sentido, digamos que la investigación fue bastante importante porque el proyecto nos permitió abrir un espacio para analizar información que no siempre podemos analizar. Usualmente en los proyectos realizamos las gestiones de caso, pero no siempre tenemos la oportunidad de ver qué pasó con la gestión de caso. Y para este caso en específico pudimos revisar cómo la transferencia monetaria tenía un impacto o no en las gestiones de caso. Entonces, ¿por qué fue exitoso? Desde CARE consideramos que lo fue en un sentido en que nos permitió seguir escalando el modelo de gestión de casos. Es decir, esta no fue la primera vez o no fue un piloto que se hizo frente a la gestoría de casos, sino que nos permitió escalar, como lo decía Catalina, un proceso que llevamos varios años en otros países también implementando. Lo segundo es que, como les decía, nos permitió tener dos grupos, uno de control y uno de estudio, cosa que no siempre podemos hacer en todos los proyectos. Y esto da un valor agregado porque nos permite tener evidencia real de lo que está pasando con los proyectos que implementamos y específicamente con la gestoría de casos y las transferencias monetarias. Otra cosa muy importante fue que fue un trabajo conjunto con el socio Corprodinco, pero también con la Comisión de Mujeres Refugiadas, quienes nos dieron la guía sobre cómo investigar de este tema, porque una cosa es implementarlo, que lo hacemos todo el tiempo, pero otra cosa también es cómo investigamos. Y este estudio, que fue casi experimental, nos permitió tener dos grupos, uno de control y uno de estudio, para poder revisar realmente cuál era ese impacto de las transferencias monetarias. Y por último, algo que para nosotras ha sido muy valioso es que antes de entrar a investigar se realizó un proceso previo que tuvo el socio Corprodinco con las mujeres. Es decir, ellas tuvieron el tiempo suficiente para conocer a las mujeres, para construir como los lazos de confianza necesarios para que una vez hiciera la investigación fuera mucho más fácil entablar una conversación con las mujeres, hacer una entrevista cualitativa, hacer una historia de vida, hacer un podcast. Entonces, todo ese terreno, digamos que ya estaba abonado por el trabajo previo de la gestoría de casos que había comenzado Corprodinco anteriormente. Cambio. Súper, gracias, Lorena. Interesante ver cómo podemos tener buen uso de los datos para tomar decisiones vinculado con lo que decía Angélica, ¿verdad? Que estamos enfocando en las sobrevivientes, pero en una forma muy como riguroso. Bueno, nueva pregunta y voy a empezar contigo, Angélica. Bueno, Corprodinco es una organización que lleva muchísimos años, más que 25 años, trabajando en el tema de protección y trabajando también hace varios años en temas con PTMs, ¿verdad? Entonces ya tenían experiencia con ambos, pero esa es la primera vez para casarlos, ¿verdad? Y el uso. Y ahí, como hablaba Cata, es una zona bastante compleja, ¿verdad? Entonces, seguramente había algunos riesgos para ustedes como equipo en Corprodinco y también para las participantes o potenciales participantes. Entonces, ¿podrías hablar un poco sobre esos riesgos que ustedes han identificado y cómo podrían o cómo lograron mitigarlos? A ti, Angélica. Sí, bueno, primero que todo, pues todos sabemos que la zona del Catatumbo y pues que Ocaña es uno de los municipios que acoge población desplazada y que ha sido también golpeado por el conflicto armado interno, donde las mujeres que tenemos allí o que tuvimos que atender tenían una particularidad y era una doble afectación o en algunos casos hasta una triple afectación, teniendo en cuenta las violencias de género, afectaciones por el conflicto armado y algunas de ellas también tenían afectaciones por las condiciones climáticas y las condiciones en donde vivían de alto riesgo, en zonas de alto riesgo en el municipio. Entonces, estas son también pues una de las particularidades de las atenciones que se realizaron con las mujeres en el contexto de Ocaña. Los riesgos frente al conflicto armado son inminentes dentro de este contexto. Por esta razón, el proyecto manejó la confidencialidad total, inclusive hasta en el nombre del proyecto.
no se divulgaba de que era un proyecto que estaba relacionado con transferencias monetarias. Se realizaron pues acciones de identificación de zonas de riesgo para el equipo donde podían ser atendidas, buscar espacios seguros para la atención de las mujeres, verificar también que en algunas ocasiones los agresores podían tomar algunas represalias pues con las mujeres. Entonces frente a la información que se entregaba a las mujeres, se hacía de la manera más confidencial posible, y también se hizo un proceso de educación con ellas y de información, sensibilizándolas frente a los riesgos que pueden tener en el PTM. Entonces pienso que buscar estos lugares neutrales y estratégicos dentro del municipio favoreció tanto a la seguridad de las participantes como a la seguridad del equipo. Poder hacer un análisis de riesgo previo a que el equipo estuviera en terreno para identificar todas las zonas seguras, también favorece al proyecto. Pienso que dentro de la implementación de los programas de transferencias monetarias, aunado pues a la gestión de caso, toda la fase del diseño y preparación es muy importante para lograr mitigar los riesgos y para lograr abordar de manera oportuna acciones de mejora en caso que se requiera. Entonces, esto pues favoreció al tema de seguridad, tanto de las participantes como de del equipo de profesionales. Y por otro lado, la articulación institucional, que es muy importante en la zona, que las instituciones, tanto Ministerio Público como las instituciones de policía, conozcan y sepan qué estamos haciendo dentro del territorio, hace fundamental para la ejecución del proyecto. Cambio. Gracias, Angélica. Lo que yo capté de ahí muy importante es para hacer este análisis de riesgos antes, ¿verdad? Entender cuáles son las posibilidades, porque cualquier cosa puede pasar también. Pero, y también me gustó cómo hablaste de los riesgos normal de un sobreviviente de violencia basada en género, y también agregando esta posibilidad de tener una transferencia monetaria y entender ahí es muy importante. Y gracias por responder a unas de las preguntas que unos de los participantes ya que pusieron ahí. Voy a como girar un poco para tener otra visión para ti, Lorena. Que el proyecto no fue solamente la implementación, aunque sí, muy importante que podemos brindar estos servicios a sobrevivientes, personas muy vulnerables, pero también tenía una idea de investigación que, pero a otro nivel fue una meta para compartir y aprender y hacer incidencia con otras organizaciones, con entidades a nivel nacional. Hablamos un poco sobre la importancia de este abordaje y también de algunas acciones que ustedes hicieron ahí en Colombia para lograr esta parte de la visión. A ti. Claro que sí, Holly. Bueno, como tú lo comentas, el proyecto no solamente involucraba la implementación, sino, como ya lo hemos dicho, la investigación sobre la gestoría de casos y las transferencias monetarias. Y en ese sentido, digamos que acá tiene mella el que esté el equipo de monitoreo y evaluación, porque también necesitábamos aprender sobre lo que estaba sucediendo en la implementación del proyecto. Y en este aprendizaje quisimos poder también traspasarlo y poder mostrarlo a otras organizaciones. Acá en Colombia específicamente tuvimos 2 talleres con 37 personas de 15 organizaciones distintas, organizaciones humanitarias que ya trabajan con transferencias monetarias, algunas que trabajan con gestión de casos. Y lo que nos permitió fue dar a conocer el compendio de transferencias monetarias en procesos de violencia basada en género, pero también mostrar los resultados preliminares de la investigación. Y este no es un proceso terminado. Digamos que la idea también de este webinar es poder dar un inicio y poder hacer incidencia sobre otras organizaciones que tal vez estén pensando en lo mismo
y comenzar conjuntamente a hacer investigación. Es decir, en Colombia necesitamos continuar aprendiendo de, digamos, el impacto que puedan tener las transferencias monetarias en un proceso de gestoría de casos. No es un proceso que se haya terminado con esta investigación y de hecho quedan todavía muchas más preguntas por resolver, pero es un inicio y es también una invitación a que si hay otras organizaciones que lo deseen hacer, poder en conjunto demostrar y tener como una evidencia e insumos mucho más rigurosos de, digamos, las transferencias monetarias en las violencias basadas en género. Y otra parte, Joli, acá bastante importante, es el enfoque de acción sin daño. Digamos que necesitamos aprender porque, como lo saben, las transferencias monetarias implican unos riesgos, como lo decía y como lo mencionaba Angélica, pero lo importante es poder dar cuenta de cuáles son esos riesgos y cómo podemos mitigar esos riesgos. Para eso necesitamos aprender de cómo hacerlo, pero también teniendo presente siempre el enfoque de acción sin daño. No por hacer más, tal vez, podamos hacer o causarle un daño a una persona, sino todo lo contrario, prever cómo podemos hacerlo de la mejor manera. Sí, me encanta que has dado un reto a y las participantes allí que si quieren también usar este abordaje. Quiero como hablar un poco contigo sobre ese tema, Angélica, también si tienes algo para agregar a esta parte Sí. del proyecto. Sí, pues esta parte del enfoque de acción sin daño es fundamental y es claro que para el equipo de trabajo tuvieron en cuenta algo muy importante y es saber en qué momento y cuándo era oportuno entregar la transferencia monetaria. Las transferencias monetarias eran un CAS multipropósito que satisfacía pues, las necesidades en ese momento más apremiante de las mujeres. Pero de qué va el acompañamiento de la gestión de casos, y esto es lo importante de entregar un PTM cuando hay pues esta atención guiada y orientada, y es poder orientar a la mujer a identificar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus riesgos y qué es lo que necesitan para superar las violencias. Entonces, en este momento, el proceso de gestión de caso buscaba sensibilizar y empoderar a la mujer antes de adquirir la transferencia monetaria con el fin de que, aunque fuera un caso multipropósito, lo utilizara para lo que realmente iba a servir en la recuperación emocional y tangible de las violencias de género en cuanto a lo que necesitaran económicamente para acceder a servicios, a medios de vida en algunos casos. Entonces, estar el fin también de la gestión de casos, poder orientar a las mujeres y que recibieran un PTM pues sensibilizado y empoderado. Entonces, por esa razón se hizo un acompañamiento individual de cada uno de los 100 casos que recibieron transferencias monetarias, al igual de los casos que no recibieron transferencias monetarias, pues también se hizo el mismo acompañamiento, con la diferencia del no recibir pues el dinero. Pero algo muy importante para la acción sin daño es poder identificar los riesgos que tiene la mujer frente al PTM, de que el PTM no sea un medio o para que el agresor pueda violentar más a la mujer con el fin de arrebatar pues su dinero, o que el PTM se constituya un riesgo frente al contexto donde se encuentra la mujer, por grupos armados que puedan robarle. Entonces, todo este tema se valoró y se valoraba hasta el lugar donde podía la mujer hacer un cobro seguro para recibir el PTM. Cambio. Gracias, Angélica. Muy importante para hablar de la importancia de que la sobreviviente puede decidir de la transferencia que fue parte de una transferencia bajo de protección o respuesta a violencia basada en género, pero fue ella que decidió. Había una pregunta ahí de unos de los colegas, entonces creo que ya respondió a su pregunta, que fue basado en el plan de acción
de los profesionales con la sobreviviente y fue ella que podía decidir lo que necesitaba más. Y también lo que Angélica mencionaba sobre un análisis de riesgos, ahí en el chat hay una matriz que se puede ayudar en el análisis de estos riesgos en sus contextos. Ahora voy a tomar algunas de las preguntas que están ahí de las participantes y uno que yo creo que es muy importante es ligado con varios, pero es sobre rutas de atención y cómo fue el análisis para ustedes para decidir en estos procedimientos operativos estándares sobre las rutas de atención para los sobrevivientes. No sé si quieren hablar un poco sobre esto. No sé quién. Angélica, ¿quieres empezar? Bueno, sí. Sí, es que leí en el chat una pregunta frente a las dificultades que tuvimos en el proyecto y pienso que pues la activación de las rutas de atención cuando llegamos a Ocaña hay que tener en cuenta también los contextos. Ocaña es un contexto patriarcal, donde hay una normalización de las violencias y también hay una normalización a nivel institucional, lo cual fue una de las dificultades pues para la activación de rutas, especialmente en instituciones legales como policía y instituciones de fuerza pública. Entonces esto fue una de las dificultades que se vieron durante el proyecto, pero que se pudo hacer un engranaje con las instituciones para lograr articularnos. Primero que todo, cuando atendemos violencias de género, hay 3 componentes importantes que tenemos que tener en cuenta para la activación de rutas, ¿sí? Una activación de rutas que es la ruta de salud, donde debemos velar por la salud sexual y reproductiva de las mujeres, teniendo en cuenta que los derechos sexuales y reproductivos ayudan a garantizar la dignidad de las mujeres en cuanto a la decisión sobre su cuerpo y la toma de decisiones frente a la planificación o a la reproducción, y esto es un componente muy importante frente a la activación de rutas y lo que se debe articular en las instituciones de salud o en las instituciones humanitarias o de asistencia que estén en el municipio para atender la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Otra ruta importante pues es la ruta de protección y la última ruta es la de justicia, ¿sí? Entonces tener en cuenta que estas rutas son fundamentales en la atención y en la gestión de casos para poderlas activar de manera oportuna y eficiente en el momento que lo requiera la mujer. Y sobre todo pues en un contexto como es Catatumbo, donde los riesgos frente a la protección de las mujeres son inminentes, dado el conflicto armado y de que muchas mujeres no quieren denunciar por temor a que haya alguna represalia contra ellas, dado que muchas de sus parejas pertenecen a grupos armados o alguna institución delictiva. Pero el hecho de que una mujer no quiera acceder a una ruta de justicia, nosotros no podemos negar el derecho de la atención durante la gestión de casos para que se activen las rutas de protección y para que se activen las rutas en salud, específicamente en salud sexual y reproductiva. Entonces, esto es algo que debemos tener muy en cuenta cuando hacemos la gestión de caso, porque el hecho de que una mujer en primera instancia llega con miedo, con temores, con incertidumbre, porque no sabe ni qué está pasando y ha normalizado incluso la violencia y piensa que es algo que se merece o que le tocó vivir por sus condiciones o las condiciones adversas que ha pasado durante la vida. Entonces, puede ser que dentro de este camino de sensibilización y empoderamiento, la mujer decida acceder a la ruta de justicia. Entonces,
es muy importante tener en cuenta el abordaje que realizamos inicialmente en la gestión de casos, cómo llegamos a esa mujer que tiene naturalizada la violencia de género, que piensa que es parte de su vida cotidiana porque la ha visto a través de toda su genealogía, ¿sí? A través de todas sus generaciones, ha visto que estas conductas son normales y que hacen parte de su cotidianidad. Entonces es muy importante el cómo inicio la gestión de caso, cómo integro a las mujeres en la gestión de caso y cómo esta escala de actitud hacia la violencia de género me permite identificar si la mujer de una manera u otra está siendo violentada o agredida y yo debo empezar a intervenir para hacer un cambio o una transformación de la situación de las mujeres. Cambio. Gracias, Angélica. Tenemos varias preguntas muy interesantes. Ahora quiero preguntar a ti, empezando Lorena, sobre también la articulación. Hay varias preguntas de trabajando a nivel de articulación con otras entidades, a nivel del gobierno de Colombia, ¿verdad? Quiero empezar con ti, por tu perspectiva, ¿cómo fue este proceso y quizás unas observaciones sobre el tema? Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque como lo comentaba Angélica, Ocaña presenta, digamos, un contexto particular en donde no fue tan fácil tampoco desde el inicio generar una articulación. Primero también hay que generar una sensibilización con quienes trabajan en las rutas de protección y específicamente se trabajó, por ejemplo, con la Secretaría de la Mujer, con las comisarías de familia, con la Fiscalía, con la Policía, como lo comentaba Angélica anteriormente, pero también con otras organizaciones no gubernamentales que estaban en el territorio. Esta articulación permitió que la gestoría de casos tenga, y de hecho hay una pregunta que habla de la sostenibilidad, que sea un poco más sostenible, porque claro, nosotros, no, CARE ni Corpredinco van a estar todo el tiempo en Ocaña, quisiéramos, pero por el momento no lo estamos. Y en un proceso de gestoría de casos es importante que tanto las organizaciones gubernamentales como otras organizaciones que puedan apoyar también le den soporte a esta sobreviviente, a esta persona que está en riesgo de padecer las violencias basadas en género. Porque una vez nosotros salimos del territorio, es importante que ese proceso quede anclado a algo más que perdure en el territorio. Por eso, Angélica comentaba la importancia de sensibilizar también, de trabajar, de educar sobre el tema de las violencias basadas en género y no normalizarlas en un contexto en el que ya están naturalizadas de alguna manera y volver, digamos, sobre eso todo el tiempo para que las rutas realmente sean efectivas. Gracias. Hay una pregunta aquí que quiero preguntar a ti, Angélica, y es sobre el involucramiento de hombres en el proceso, como ustedes tienen esa especialidad en gestión de casos, ¿verdad? Y has mencionado sobre la posibilidad de un riesgo son los agresores, en este caso que muchos fueran hombres, sospecho. Entonces, quiero preguntarle cómo es que han podido involucrar en una forma positiva los hombres, o si no, cuáles son los desafíos o algunos cambios que ustedes quisieran hacer en el futuro. Bueno, siempre lo he pensado que debemos vincular a los hombres dentro de estos procesos. Nos hemos dedicado mucho tiempo a trabajar con las víctimas y no con los victimarios. Entonces, la gestión de casos de Corprovinco se basa en una gestión de casos que integra a la familia también desde lo generacional, teniendo en cuenta esas nuevas masculinidades y esos niños que de pronto han tenido que ver las violencias de sus madres y a través de la institucionalidad. Entonces, en esta oportunidad se vincularon dentro de los procesos a los niños y madres y en algunos casos las personas que lograron hombres participar del proceso también lo hicieron en procesos de sensibilización a nivel municipal también en campañas frente a la no violencia pero dirigida a los hombres donde los hombres mencionaban se les explicaba que también eran protectores de las mujeres y protectores de los derechos y los reconocían y esta fue una manera pues vinculante de tener la oportunidad de
trabajar con los hombres y que también reconocieran que hay un problema de violencia de género en su contexto y que de pronto a través de esas conductas normalizadas que existen en su contexto, pues pueden estar siendo maltratadores sin que haya un reconocimiento. Entonces, la idea es poder vincular a los hombres para sensibilizarlos frente a los derechos de las mujeres y desmarcar un poco esa figura de patriarcado que existe en un contexto como lo es el Catatumbo, donde la violencia de género es bastante álgida, teniendo en cuenta los casos que se reportan y que podemos ver, pero hay muchas violencias invisibilizadas y muchas mujeres en este contexto que han sido invisibilizadas a causa de la violencia de género, dado pues la desconfianza en las instituciones, la desconfianza en que puedan salir de esta situación. En especial, pienso que la violencia que más afecta para que una mujer logre superarse es la violencia económica, la dependencia que existe de las mujeres en la economía es uno de los factores que influye bastante fuerte en la superación y en querer la mujer de salir o de vencer el miedo para salir de las violencias. Y pienso que el PTM pues fue una herramienta fundamental aunado a esa motivación o integración de las mujeres para que realizaran acciones que promuevan medios de vida, que las promueva a tener un acceso a la educación. Se realizaron en algunas articulaciones con Secretaría Mujer que las mujeres pudieran acceder a cursos o a formación ocupacional en belleza, en modistería, en emprendimiento, cómo hacer un emprendimiento, cómo manejar un emprendimiento. Entonces pienso que esto también fortalece mucho al proceso, poder integrar mujeres a que inicien o terminen su educación primaria, educación básica, secundaria. Esto creo que ayuda a empoderar y por donde debemos empezar es por allí, por la educación y el empoderamiento de las mujeres hacia la prevención de las violencias de género. Cambio. Gracias. Lorena, CARE como una organización que está enfocado en género, ¿verdad? Como si podrías hacer algunos nuevos colochos a este proyecto, mejorarlo en el futuro, ¿cuáles son algunas metodologías o abordajes que CARE está usando sobre el involucramiento de hombres en el proceso de prevención de violencia basada en género que quisieras como agregar? Vale, Joli, sí. En este momento recuerdo un proyecto en el que el interés también era trabajar principalmente con hombres que acompañaban, por ejemplo, a mujeres migrantes en la ruta, usualmente migrantes caminantes que venían en tránsito. Y este proyecto fue interesante en el sentido en que nos permitió hablar con los hombres sobre temas, por ejemplo, de pautas de crianza, pero también sobre el acompañamiento en derechos sexuales y reproductivos y las violencias basadas en género. Entonces, es fundamental poder integrar a los hombres en estos procesos de violencias basadas en género porque, digamos que si la mujer está empoderada, tiene una autoestima alta, ha participado en los talleres y demás, es importante que también su entorno o al entorno al que regresa después del taller sea un entorno pues, que la pueda proteger. Y para eso es totalmente necesario trabajar con los hombres y empieza desde una sensibilización. También digamos que ellos han estado con una estructura patriarcal y una estructura machista desde muy pequeños y por eso mismo es importante abordar desde la sensibilización el trabajo con los hombres y con las mujeres, digamos, de igual manera. Gracias, Lorena. Y pensando un poco de los desafíos que mencionaba a Fanny al inicio, fue el tiempo del proyecto, ¿verdad? Entonces, también para agregar esta parte de sensibilización, lleva su tiempito, ¿verdad? Para lograrlo en una forma que llega a las personas. Voy a girar un poco algunas preguntas que son un poco específicos, ¿verdad? Y voy a lanzarlo a ti, Angélica, como estabas ahí en el terreno. Pero también voy a decir
decir que Tenzin de WRC ha mencionado en el chat que se van a compartir los procedimientos operativos estándares o SOPs por sus siglas en inglés. Entonces ahí van a tener un poco de la información en cómo fue el proceso de rutas de atención y así como fueran los procedimientos. Pero a ti, ahora, Angélica, hay una pregunta ahí sobre en relación de la gestión de casos, sobre cuántas sesiones, ¿verdad? Y el objetivo y cuáles fueron las mayores dificultades sobre estas sesiones. Y también, no sé si hay una preguntita sobre la edad de los sobrevivientes. No sé si podrías como darnos un pincelado de quiénes fueran y más o menos de la demografía y a esta pregunta sobre las sesiones. A ti, Angélica. Sí, claro que sí, Holly. Bueno, en primer lugar, las mujeres que participaron dentro del proyecto fueron solo mujeres mayores de 18 años, adultas, de 18 años en adelante. Sin embargo, esto no quiere decir que el proceso no pueda vincular mujeres menores de 18 años, teniendo en cuenta de que podemos encontrar en el contexto mujeres o niñas o adolescentes emancipadas, con hijos de 15 a 17 años. El sistema de FETI en Colombia para las niñas migrantes con cédula venezolana, pues permite el cobro de alguna transferencia monetaria. Dentro del proyecto no se tuvo en cuenta mujeres menores de 18 años, pero vuelvo y repito, esto no significa que de pronto si alguien quiere vincular a niñas entre 15 y 17 años, teniendo en cuenta los contextos de violencias de género que se producen y los riesgos que hay en niñas emancipadas de 15 a 17 años, pues que se pueda hacer. La importancia es poder llevar a cabo la gestión de caso y el acompañamiento para revisar la pertinencia, oportunidad de la transferencia monetaria en este tipo de atención. Me recuerda, Holly, perdón, es que fueron muchas como preguntas a la vez para poder seguir el proceso. Sí. Entiendo. Y la pregunta fue sobre las sesiones, ¿verdad? Y cuántos más o menos, y cómo fue el proceso en cómo elegir este proceso, ¿verdad? A ti. Bueno, por mi experiencia en salud pública y con el Ministerio de Salud de Colombia, donde manejamos un marco para la educación, sensibilización, educación e información en salud. Siempre decimos que cuando queremos hacer procesos de sensibilización, pues esto los dejamos con el fin de dejar un mensaje allí que de pronto la participante lo toma o lo deja y dejamos un eco, ¿cierto? Pero cuando queremos hacer un proceso de sensibilización, de educación, transformación y sensibilización real frente a un hecho, pues debemos tener una intervención más profunda frente a los procesos. Entonces, por esta razón, las mujeres, todas las mujeres recibieron visitas individuales, 4 visitas individuales, más unos procesos de sensibilización que duraban entre 2 a 3 horas más o menos cada uno de los procesos colectivos que se realizaron con ellas, siempre haciendo énfasis en la prevención de las violencias de género, la identificación de rutas, el acceso a derechos. Entonces pienso que este fue un trabajo clave para lograr una transformación en las mujeres. Y los procesos individuales pues permitían también que a nivel psicológico las mujeres pudieran realizar, valga la redundancia, un proceso de sanación o recuperación emocional frente a las violencias. Pues hay que tener en cuenta todas las afectaciones psicológicas que traen consigo las violencias de género. Y todas estas secuelas y traumas que pueden tener mujeres, inclusive que vienen desde su niñez. Aunado a esto, pues aunque el proyecto terminó, no significa que las mujeres que quedaran con alguna situación de riesgo o
que viéramos que necesitaban aún un poco más de intervención, pues se hizo remisión con otras articulaciones institucionales presentes en Ocaña para que pudieran seguir su proceso, bien sea atención psicológica o con Secretaría de Mujer, Comisaría de Familia en casos de mujeres que necesitaran de protección. Sí, entonces la idea era pues en sí poder abordar las violencias de género de una manera integral, por decirlo así, teniendo en cuenta como cada una de las dimensiones del ser. Y esto pienso que ayudó mucho a que las mujeres lograran empoderarse, que el efectivo lo utilizaran, pues como vimos en los resultados que nos dio Fanny, de la mejor manera, aunque fue un efectivo de caso multipropósito, las mujeres pudieron solventar y utilizarlo para superar la adversidad. Cambio. No sé si hay otra pregunta que quedó ahí, Holly. Bueno, yo voy a darte un espacio para respirar y voy a preguntar mi última pregunta para ambas, ¿verdad? El objetivo de ese trabajo es para mejorar las vidas de mujeres sobrevivientes o, bueno, vamos a decir personas sobrevivientes de violencia basada en género. Y fue un proceso de mucho tiempo con muchos aprendizajes, ¿verdad? Y espero que las personas que están participando en ese webinario les animan para abordar ese tema y usar ese abordaje en sus contextos, ¿verdad? Pero sabemos que vamos a aprender algo de este proyecto y queremos que sea mejor en el siguiente, en siguiente iteración. Entonces, empiezo contigo, Lorena. ¿Cómo mejorías el proyecto para tener un mayor impacto para las sobrevivientes, los sobrevivientes? Si podrías, con tu varita mágica, cambiarlo o hacer un otro proyecto, ¿qué quisiera hacer para que sea un impacto mejor para ellas? A ti. Bueno, Holly, si tuviera una varita mágica, digamos que fortalecería los procesos de sensibilización, que creo que fueron bastante importantes. Digamos, el tiempo de antelación de la investigación también fue muy importante para poder tener herramientas muy rigurosas para recolectar esta información. Algo que yo le incluiría al proyecto sería precisamente el trabajo con hombres, que es algo de lo que hemos estado hablando en este espacio, para poder tener mucho más impacto a largo plazo. Entonces, además de la gestión de casos con las transferencias monetarias, yo incluiría un proceso de sensibilización fuerte con hombres y también con instituciones y con organizaciones que hacen parte del territorio que pueden atender a estas mujeres, porque como lo comentaba antes, en caso de que CARE salga, Corprónico salga u otra organización no esté en el territorio, también es importante dejar capacidades instaladas en los territorios para que estas mujeres y otras mujeres u otras personas que sean sobrevivientes o víctimas de violencias basadas en género puedan, digamos, acudir a esas rutas de atención. Entonces, para mí, digamos que está en dos partes: fortalecer la gestoría de casos como la hemos venido trabajando, pero también fortalecer procesos de sensibilización, educación e información a organizaciones, a entidades y trabajo específicamente con los hombres. Había alguna pregunta que nos hicimos y de pronto para las personas que no son de Colombia sobre el monto de la transferencia monetaria. Si bien algunas mujeres lo comentaban, digamos que por regulaciones del gobierno en Colombia no podemos dar más de 370.000 pesos, que más o menos son como $97. Lo que implica, digamos, hacer diferentes entregas a una misma persona. Entonces, si bien no podemos jugar con el monto como tal de la transferencia monetaria, sí podemos revisar de qué manera la cantidad de transferencias monetarias podrían tener o no un mayor impacto. Y por último, algo que podría tener mayor impacto sería un componente de medios de vida, es decir, de un fortalecimiento muy fuerte en el uso del dinero, porque si bien es un cash asociado a la protección en que la mujer puede elegir en qué gastarlo, muchas de las mujeres del proyecto lo utilizaron para sus emprendimientos, lo que dio un buen indicio de que ellas mismas por cuenta propia lo que hacían era utilizar las 3 entregas para fortalecer
digamos, algún negocio que tuvieran y ellas mismas solicitaron poder tener mayor capacitación en temas de negocios, de finanzas, de emprendimientos. Entonces, ese sería un componente que yo agregaría en una segunda versión del proyecto. Súper, gracias. Importante todos esos diferentes niveles que has mencionado, ¿verdad? Angélica, ¿quieres agregar algo ahí? Pues creo que Lore lo ha dicho casi todo. Estoy muy de acuerdo frente a lo que se debiera o si pudiéramos hacer, poder mejorar. Pienso que el tiempo del proyecto es fundamental para poder vincular medios de vida en las mujeres y que que este proceso tenga una sostenibilidad a largo plazo. Entonces, en eso estoy muy de acuerdo y en la incidencia institucional, aunque dentro del proyecto se evidenció pues la acogida, aunque al inicio nos vieron como con un poco de desconfianza en los entes territoriales y la institucionalidad, se logró una buena acogida por parte del proyecto y por parte de las funcionarios públicos que estaban en la zona, lo que deja pues una capacidad instalada este proyecto en Ocaña. Pienso que esto es muy importante. Y el tiempo. Y frente a medios de vida, pienso que ya sería poder replantear para que estas mujeres que inician este proceso puedan seguir ya en un proceso de estabilización comunitaria. Algo para resaltar del proyecto y de lo que se realizó es la integridad que se tuvo o inclusive la inclusión que se realizó de mujeres migrantes y mujeres de la comunidad acogida de la zona de Ocaña. Entonces esto también ayuda a prevenir la xenofobia que se puede generar frente a la atención. Entonces pienso que pues Colombia también es un país que está afectado por muchas crisis sociales y que tenemos unas problemáticas muy particulares que producen o desbordan las violencias de género y que además de esto pues tenemos mujeres en condiciones de pobreza extrema y condiciones de vulnerabilidad muy alta que pues también se pueden vincular dentro de estos tipos de proyectos. Y por último, pienso que la inclusión de mujeres LGBT o de comunidad diversa también hacen parte del proyecto, poder integrar a ellas, reconocerlas desde su condición o desde su orientación y cómo se identifican como mujeres, también hace pues que se vea la inclusión del enfoque de género dentro del proyecto y que reconozcamos a la mujer desde su identidad y no desde su condición sexual. Cambio. Bueno, ¿qué puedo decir? Pero les agradezco muchísimo por sus aportes y también a los y las participantes por muchas preguntas, ¿verdad? Y creo que hemos tenido una conversación muy robusta. Pues por el momento ahí que nosotros por parte de CAP vamos a estar compartiendo la grabación de este evento y también si ustedes no han podido ver el webinario de Ecuador, ahí también está en inglés y también en español, entonces con gusto ustedes pueden ver ambos y espero que hemos como percatado un poco sus intereses en el tema para que se puedan utilizar el abordaje adaptado a su contexto ahí. Bueno, mil gracias por su asistencia y estamos en contacto. Adiós. Adiós, Oli. Muchas gracias.